estamos todos? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Primero, sean totalmente bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra charla número 16 del TID. Ya hemos tenido bastantes en el trimestre y estaremos cerrando, digamos, la siguiente semana, pero el día de hoy tenemos una proyección muy importante. Justamente tenemos el enorme agrado de contar con un equipo de trabajo que son justamente egresados de comunicación, que nos presentarán y hablarán también un poco, abriremos el espacio bien importante. Ustedes recordarán, si bien tendremos la proyección del documental, pero también es importante que ustedes estén participando en este formato que es de conversatorio. Es muy importante en ese sentido que todas las inquietudes que tengan así en cuanto a la temática que toma el documental, que retrata a todas las fases de producción que tiene, la puedan vertir, ¿no? Ahorita tenemos un panel de lujo que nos van a ayudar muchísimo a poder contestar todas estas inquietudes. Entonces su participación es muy importante. Y bueno, entonces déjenme les presento a este Gonzalo Iván Prado Sánchez, quien es el director del documental, y todo el equipo de trabajo. Un documental es un trabajo colectivo muy grande, un esfuerzo muy grande entre distintas disciplinas, pero también les voy a comentar que está Daniel Alejandro Ríos Mereles, bienvenido. Isaac Ángel González Pineda, bienvenido Isaac. Irvin Josué Caballero Padilla, bienvenido Irvin. Y Daniela Camacho Ávila, bienvenida Daniela. Igual nos va a acompañar el profesor Gerardo Marván. Por cuestiones de traslados y lo que es una locura siempre en esa ciudad, todavía no llega, pero nos va a acompañar más adelante. Y bueno, también comento a otros miembros del equipo que trabajaron en ese documental, que es Regina Andrea López Cercado, Noemí Alejandra Sánchez Posadas, y bueno, obviamente la labor del profesor Marván. Entonces, el título de este documental tiene como tal, Dejar de ser invisibles. Y básicamente tiene como temática retratar las vivencias, las adversidades que enfrentan personas discapacitadas en el espacio público. Pero para no ahondar más en esto, me gustaría ya ceder la palabra a este Gonzalo para que nos hable más, y también todo su equipo de trabajo, un poco de ese documental, y podemos ir poniendo algunas cosas en la mesa de discusión, ¿no? Para poder hablar de cómo llegaron a esta idea, por ejemplo. Eso es algo, ¿cómo vieron tan importante esto, ¿no? ¿Cómo detectaron que había una necesidad de retratar a través del arte una problemática social? Que creo que sea una cosa de mucho interés para todas las compañeras y compañeros que nos acompañan aquí del TID. Bueno, les cedo la palabra y bienvenidos. Bueno, bienvenidos compañeras y compañeros, gente que nos sigue en redes sociales. Ya hemos sido presentados. Nosotros somos egresados de la carrera de Comunicación Social. Este documental, ¿cómo nació? Nació a partir de inquietudes personales. Yo sufrí un accidente en 2019 que me deja sin sensibilidad en la mano derecha. De hecho, todavía tengo la cicatriz. ¿Qué pasa? Yo soy del Estado de México, yo vengo de Chalco. Tengo que venir aquí sobre Hueso, a la Clínica 32, a hacer mis rehabilitaciones. Me encuentro con cada adversidad en el transporte público, la gente, las burlas, todo lo que conlleva, ¿no?, una persona con discapacidad. Durante pandemia también se dieron los Juegos Paralímpicos, de hecho se retrasaron un año. Durante ese tiempo mucha gente se desveló a ver a los Olímpicos, pero de los Paralímpicos creo que muy pocas personas conocen quiénes son. Yo quería aprovechar esta oportunidad porque al final de cuentas la carrera es comunicación social. Esa es la visión de la UAM, ¿no? Apoyar en el nivel social todo lo que tú hagas, a lo que tú te dedicas siempre con esa labor social. ¿De qué trata principalmente? Seguimos a Amalia Pérez, no sé si la lleguen a conocer, no sé si alguien la conozca, Amalia Pérez, pero ha ganado 6 medallas paralímpicas, 4 de oro y 2 de plata. Mucha gente no la conoce y a pesar de que son personas que se dedican todo el tiempo, pues son atletas profesionales, solo que tienen una discapacidad, pues no se le da ese reconocimiento, no tienen los mismos patrocinios que un atleta olímpico. ¿Y hacia dónde va este documental principalmente? El fenómeno social de cómo ven a una persona con discapacidad. Ven a una persona usuaria de silla de ruedas, pero no ven a una persona como tal. Eso es lo que hacemos, esa exploración. Tenemos a creadores de contenidos, personas que son luchadores sociales que han estado pues día con día luchando contra las adversidades. Tenemos a Gus Guevara, Jen Mulini, hoy te lo van a ver, a Marta García.
Tuvimos la fortuna de poder asistir a un evento en Veracruz de powerlifting, así se llama la disciplina de Amalia Pérez, para powerlifting. Y créanme que estar ahí es una emoción increíble por la capacidad de los atletas de desempeñar su trabajo de una manera excelente. Y bueno, este equipo, yo agradecerle a cada miembro de mi equipo, aparte de los que ya hemos nombrado, a cada uno que nos apoyó en poder lograr este sueño, personas que agregaron voces, que estuvieron apoyando en audio, que hoy nos encuentra el día de hoy. Y de eso les quiero hablar un poquito, ¿no? Ahorita están en el TIT, ahorita ustedes son compañeros de distintas carreras. Yo disfruté mucho el TIT porque yo soy de la generación antes de pandemia. A mí ya me tocó hasta cine más o menos, octavo trimestre, poder regresar. Aprovechen ahorita TIT porque es un poquito más ligero de socializar con las personas, ¿vale? Todas las personas que vayan haciendo amigos, psicología, sociología, les van a ayudar. En serio, nosotros nos apoyó un compañero también de psicología para abordar los temas sociales, cómo hacerlo desde un tacto sin afectar a las personas. Eso también nos ayudó muchísimo. Para los que son de comunicación, no sé si hay compañeros de comunicación, yo les recomiendo que sus áreas de concentración tengan a sus amigos cercanos. Aunque pon tú, yo me voy a esta área, pero yo sigo hablando con esta persona, lo pueden integrar sin ningún problema. Aquí en la UAM es que te da esa libertad, que es interdisciplinario y puedes apoyarte de los demás. Por ejemplo, mi compañero Irving, que fue camarógrafo, que le sé un poquito la palabra, que nos habla acerca de la experiencia, porque él principalmente no está acá en este proyecto, sino él hizo otro proyecto, pero él nos apoyó también con la grabación. No, gracias por la palabra, Gonzalo. Y sí, bueno, bien les comentaba acerca de que la UAM tiene este plan, ¿no? Con todas las carreras como pues sociales. Vaya, mencionaba la parte en la que tienes que unirte a tus amigos y en esa parte porque cuando haces un trabajo en equipo recibes mucho apoyo, tanto de los profesores como de tus compañeros, pero porque cada quien tiene que saber cuál es el talento que tiene cada uno. Todos vamos a lo mejor por un mismo fin, pero algunos de esas personas son mejores escribiendo, redactando, en nuestro caso, ¿no? Que la carrera es comunicación social. Y por lo regular en la UAM siempre van a trabajar en equipo. Y es importante que de alguna forma todos ustedes puedan estar, más bien tener eso en mente, de que se va a trabajar en equipo y que lo tienen que hacer de la mejor manera. No voy a decir que lo tienen que hacer con las mejores personas porque cada quien sabe cómo va a trabajar su equipo. Pero, por ejemplo, aquí tuve la fortuna de que ellos pues hicieron ese documental bastante atractivo, ya lo verán, es muy bueno y tuve la oportunidad de poderles apoyar en algo. Son de las experiencias que te deja la universidad y la vida de que puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía otra área de concentración que se llamaba Transmedia, que hacía cosas completamente diferentes, pero te vas ayudando de tus compañeros para que tus cosas, tus investigaciones, tus trabajos vayan saliendo poco a poco. Y entonces, eso ténganlo en mente, de que van a trabajar en equipo por lo regular, casi toda la UAM va a ser así. Y pues sí, hagan equipos, hagan fuerzas, hagan amigos para que todas las cosas puedan ir saliendo. Y si en algún momento no salen, no se desesperen. Ustedes que están empezando en el TIT, yo creo que una de las mejores experiencias que van a tener va a ser aquí en la UAM, pero pues tienen que elegir como que a esas mejores personas para que sus proyectos y sus metas se puedan cumplir poco a poco. Sí, muchas gracias, Irving. También destacar el trabajo, como él ya lo mencionaba, cada quien tiene un talento, tiene que averiguar en qué es bueno. Tú puedes ser bueno escribiendo, tomando fotos, haciendo videos, editando. No trates de hacer todo a la vez. O sea, sí ten los principios básicos, pero enfócate en lo que tú puedes hacer mejor. Por ejemplo, aquí tengo a mis dos fotógrafos, mis directores de fotografía, que son muy talentosos. De hecho, les presento un poquito más a Dani. Trabajar con el Comité Paralímpico Mexicano pues nos abrió la puerta, bueno, a él principalmente, de acudir a los Juegos Parapanamericanos que se celebraron apenas en Chile. Me gustaría un poquito que hablara de su experiencia como fotógrafo. Hola, hola. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero que nada agradecerte por invitarnos a este proyecto. La verdad que fue muy interesante el camino que llevamos. Si algo les puedo decir yo es que tengan muchas conexiones con amistades, con profesores, con directores, con
la vida se trata de generar conexiones, de generar lazos emocionales, y esa fue la forma en la que yo me abrí las puertas del Copame, gracias al documental. Sin el documental no hubiera sido posible ir a Chile, que ya lo comentó Gonzalo, pero principalmente quiero hablar acerca de este equipo de trabajo que la verdad todos son muy talentosos en lo que hacen. Rodéense de personas con las que puedan interactuar, emociones, intercambiar opiniones. Siempre es bueno recibir opiniones de los demás, sin importar si sean buenas o malas, todas suman. En este caso yo con mi compañero Isaac nos encargamos de la parte de fotografía, pero todas las áreas son importantes y creo que sin el apoyo de todos aquí no hubiera sido posible. Es importante también mencionar que tomen en cuenta que los trabajos que hacen en la universidad les pueden servir a futuro. No los tomen a la ligera. La verdad que la UAM, como muchas otras universidades, te dan el apoyo de proyectarte con trabajos que has hecho aquí. Así fue como yo me abrí las puertas ahora del mundo laboral, que es difícil, pero que si sabes hacerlo y lo haces con pasión, lo puedes lograr. Bueno, sin más, no me quiero extender tanto para ceder la palabra a mis compañeros, entonces, pero si eventualmente tienen alguna duda, igual la pueden hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, yo me quiero centrar un poco más en el aspecto de que los trabajos no se queden simplemente en el hecho de entregar una calificación. O sea, creo que a veces nos cerramos en hay que entregar esto y ya, pero si vemos un poco más allá, creo que sus trabajos y sobre todo las carreras a que se dediquen cada uno de ustedes pueden ir más allá. En nuestro caso, sí sacamos una buena calificación, pero también nos dimos cuenta de que este documental era necesario para ayudar a las personas con discapacidad, porque muchas veces hablamos de inclusión, pero no incluimos a todas las personas con distintas capacidades. Sobre todo también a mí me gustaría que antes de ver este documental se quitaran como todos estos estigmas que tenemos de las personas con discapacidad, que las vemos como inferiores, como no capaces. Simplemente es algo que tienen, pero no vean lo que les falta, o sea, vean todo lo que pueden hacer y todo lo que tienen. Entonces, mi consejo es, si van a hacer un trabajo, también no simplemente lo hagan por la calificación. Sí, este es un trabajo de un año. Yo, bueno, les recomiendo mucho es que ya tu trabajo final, proyéctalo, pero no solo que se quede aquí en la UAM, sino que pueda apoyar a otras áreas, a otras personas, que lleguen a más lugares. Va a tocar de trimestres en que vas a entregar trabajos, que solo es el trimestre y ya. Ya le pagaron en clase. Yo les recomendaría que lo proyectaran para que llegue a distintos lugares y, pues sí, principalmente eso. Le quiero ceder la palabra a mi compañera Daniela. Ella fue la productora del trabajo. Ella estuvo contactando a las personas, consiguiendo permisos, entre otras cosas. No fui yo el que te apagó el micrófono. ¿Qué pasó? Daniela, que es muy amable, me ha cedido la palabra. Ofrezco disculpas por la tragedia de llegar a esta hora, pero algo pasó en Calzada del Hueso. Tuvieron buena calificación porque pues, a veces los profes somos bien barcos, entonces tampoco se preocupen mucho por la calificación. Preocúpense por aprender. Y básicamente para ya pasar el video, porque ya llevamos un rato en el choro, les quiero pedir un favor a todos, porque como veo casi nadie es de comunicación, de los que están aquí, piensen cuando lo estén viendo cómo la carrera en la que ustedes están tiene que ver con el problema que está presentando el documental. Esa es la parte fundamental del modelo que tenemos en la UAM Xochimilco y por eso empezamos el tronco interdivisional revolviéndolos de todas las licenciaturas, ¿va? Porque se van a dar cuenta que un problema que parece no estar pegado a nosotros puede ser abordado por nosotros desde nuestros campos de estudio. Y vamos a reconocer en cada uno de ellos elementos muy particulares de la arquitectura, del diseño, de la salud, de la sociología, de la economía. Todo se ve en todos los materiales audiovisuales que ven ustedes. Entonces, les propongo que ya le pongamos play, lo veamos y si quieren al final hagamos otra ronda ya de preguntas más concretas y demás, ¿no? Entonces, pues gracias a todos por venir.
El siguiente documental no tiene fines de lucro. Su objetivo es informar y difundir la preservación de la cultura. Damos por inaugurado el World para Powerlifting World Cup en Veracruz 2023. Pues sí te da un poco de tristeza que lamentablemente no se llenen estos estadios y no aprecien el trabajo de los deportistas que vienen a dar lo mejor de ellos. Para empezar, mi discapacidad es de nacimiento. Mi discapacidad se llama arteriosclerosis congénita. Mi mamá estaba embarazada, a los 6 meses tuve que nacer y pues ya después, posteriormente en la indagación, me diagnosticaron esta discapacidad. Yo entro al Seguro Social pues más o menos 5 años desde que nací hasta que salí de los 5 años del hospital, inmediatamente a la escuela. Yo estudié en una escuela para personas con discapacidad en el DIF, que está aquí en la Ciudad de México, que en aquel entonces era para una escuela para personas con discapacidad motora. Ahí estudié el kinder, primaria y la secundaria, y ahí conozco que existía el deporte paralímpico. Vale. Me hubieras visto sus ojitos. Ok, pues lo que se califica en el powerlifting es de que tú controles la barra en su descenso, hagas una pequeña pausa en el pecho y extiendas los brazos correctamente. ¿Qué digo correctamente? Que los dos codos lleguen al mismo tiempo del bloqueo. Hay 3 jueces que son los que califican. Se tienen también 3 intentos en los cuales se tiene que cargar lo mayor posible el atleta. Se califica el mejor levantamiento, o sea, el que cargó más, y aparte se están calificando también el total de levantamiento, la suma de los levantamientos que hiciste correctamente. Entonces están calificando ya de esas 2 maneras, y eso que nos da que el atleta se tenga que concentrar tanto en la fuerza como en la técnica. Mátala en la última. Todavía no hay esa cultura a nivel mundial, y no nada más en nuestro país, sino no hay esa empatía, no hay esa educación, lo podríamos decir, desde esa tesitura. Y muchas veces cuando no conocemos o ignoramos de lo que existe, pues precisamente yo creo que por eso no nos dan ni ese mismo reconocimiento, ni esa misma difusión. Me parece que es bastante obvio y triste el hecho de que no haya una difusión adecuada de este
para mi punto de vista, mal llamado deporte paralímpico, porque no debería de haber de entrada esa diferenciación, ¿no? Porque hay una distinción entre los atletas olímpicos y los atletas paralímpicos, siendo que pues ambos son atletas, ambos somos personas y que deberíamos de ser reconocidas como tal. Yo creo que va de la mano, yo siento que va de la mano el impacto que tiene el deporte paralímpico con la cantidad de personas que pues tienen una persona con discapacidad. O sea, si tú no vives la discapacidad, ¿cuál sería tu motivador para poder verlo? No tienes un motivador como tal. Yo siempre me lo he preguntado hasta el momento, porque yo creo que en el imaginario, o en la colectividad del país, nosotros tenemos así como que la idea muy clara de que los que ganan las medallas son los paralímpicos, me decían, o sea, yo eso pensaba, ¿no? O sea, yo cuando llegué aquí dije, bueno, ¿quién cubre a los paralímpicos? Y me decían, nadie, pero si tú lo haces nos podrías ayudar mucho. Y yo, pero si ellos son los que ganan medallas, ¿no? Claro que también muchos deportistas olímpicos ganan medallas, ¿no? Pero yo decía, pues es que los paralímpicos ganan muchísimas medallas, ¿cómo que nadie los cubre? 100 medallas de oro para México. México, 300 medallas en Juegos Paralímpicos. La delegación mexicana hace historia. 311 medallas en Juegos Paralímpicos. La verdad es que ahorita sí no tengo el cálculo bien definido, pero me imagino que han de ser entre unas 80, 90 medallas alrededor. Pues les presumo. Este sería mi primer campeonato mundial, donde pues nos premiaban por la mejor levantadora y el primer lugar de la categoría. Todas tienen su significado. Sin embargo, Atenas y lo que es Sydney tienen muy la particularidad de tener un emblema histórico de su país. Tienen la particularidad específica de un lugar especial como es Atenas, el Partenón, y en Sydney pues el Opera House. Posterior viene la medalla de oro, donde estuvieron ustedes allá presenciando los entrenamientos, donde está mi foto y estoy cargando esta medalla con pues simbólicamente el primer lugar, con pues ahora sí también características de Beijing, también pues reconociendo y haciendo la labor también titánica para que la gente con discapacidades, ciegos y débiles visuales pues conozcan y tengan su leyenda. Pues sigue ni más ni menos que Londres 2012 y luego siguió Beijing, Río, perdón. Que aquí a diferencia no nada más viene lo para las personas con discapacidad y débiles visuales, ciegos y débiles visuales, sino también el sonido. Tiene un sonido, este sonido es muy específico de que es una medalla de oro y cada medalla de color tiene diferente sonido, la de plata y la de bronce. Tokio, pues 2021 también no se quedó atrás con el diseño. La verdad es de que igual, ya el grabado, en qué categoría competiste, qué disciplina y en qué categoría. Hay un hype o hay un interés en los Juegos Olímpicos en julio, pero los Paralímpicos son en septiembre, en julio y agosto. Entonces la gente ya cambia el chip y ya nadie los ve, y aparte ya no los transmiten, y aparte no tienes esa cercanía o ese conocimiento de los atletas. Entonces no es como que dices, voy a ver los Olímpicos y voy a ver a Ale Orozco o a Gaby Abundes, que ganó una medalla y que pues las ubicamos. Cambio en Paralímpico hay muchísimas medallas y no conocemos a nadie. En realidad no podemos decir, ¿sabes qué? Voy a ver a Amalia Pérez.
de que ha ganado medallas desde hace como 4 Juegos Olímpicos o 5 Juegos Olímpicos consecutivos. No conozco a Amalia, pero... ¿No? Sí he escuchado hablar de ellos, pero como tal no conozco a ninguno. Tal vez sí la conozca, pero no la ubico, o sea, porque sí veo los deportes, pero no los ubico por nombres. Normalmente le va mejor, o bueno, es lo que yo pienso, a México en deportes paralímpicos que en los mismos Juegos Olímpicos. Los brazos que se cierran, todo. Eso, ahí. 11. Última, apretamos. Mantén. Sal. Amalia ya lleva tiempo en esta disciplina. Todos esos años tiene que haber tenido disciplina. Yo la conozco desde hace 8 años y siempre ha sido un gran atleta en todo el nombre de la palabra, porque conoce desde la disciplina de su alimentación, su descanso, sus entrenamientos. Entonces todo eso ella lo pone en primer lugar y ya después está lo demás, incluso hasta la familia. Somos deportistas consagrados con un trabajo y con unas marcas que estamos al tú por tú, algunos hasta mejorando las marcas de la gente convencional. Son atletas que hacen lo mismo que los olímpicos, a lo mejor y un poco más. Y la verdad es que son personas, es gente que se entrega al día a día. Aquí lo podemos ver en el centro, con sus dificultades, con sus discapacidades. Entonces yo creo que es un tema algo más social, la verdad. Creo que todavía esta parte del estigma, pues esta concepción de que son personas que necesitan ayuda y pues así como de vamos a ver al pobrecito que está en silla de ruedas, a ver cómo lo hace y pues aplaudirle, a veces sí por su discapacidad, no por su desempeño atlético, que muchas veces también sí representa el que hagan ejercicio y lo desarrollen de una manera tan profesional como cualquier otro atleta. Entonces de pronto más bien sí son vistos por el lado de la discapacidad y no por la parte como un atleta, como la parte competitiva. Como que lo ven por el lado del sentimentalismo, de ay, pobrecito, ¿no? Y no, yo pienso que deberíamos de darles más por el lado de que son gente triunfadora, de que son atletas de alto rendimiento, que se dedican a esto en cuerpo y alma, ¿no? O sea, a eso es al que se le debe dar el enfoque. Son personas que han logrado algo, a una medalla de oro, porque pues les costó años de trabajo, ¿no? Años de dedicarse a entrenar. Porque el consumo viene desde ahí, desde que la gente lo juzga y no va a buscar esas historias a menos que vaya a buscar una historia de víctima, que no es el caso. Y por otro lado los medios al mismo tiempo como que lo buscan replicar de ese lado. Las narrativas en la discapacidad a nivel mediático siguen siendo sumamente capacitistas, siguen teniendo este sesgo donde si no se utiliza como sujetos de inspiración, se nos utiliza como sujetos de lástima o se nos utiliza como sujetos de asistencia. Me parece que esas 3 grandes narrativas siguen permeando en los medios de comunicación de México, y no solo de México, de muchas partes de Latinoamérica y del mundo, y creo que aún hay mucho capacitismo del cual no se es consciente y se tiene que combatir y se tiene que evidenciar. Mucha gente piensa que una persona con discapacidad es una persona enferma y no está enfermo. Y si ustedes, hoy les toca vivir una época privilegiada a ustedes, pero en el pasado verdaderamente veías una persona con algún tipo de discapacidad y la gente se alejaba. Pensaba que algo raro tenía la persona, que podía ser contagioso, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos niveles de ignorancia, pues entonces tú no quieres ver a una persona pues con una discapacidad que en teoría está enferma, que no sé qué, y pues lo que no quieres es verla. Y te les voy a poner un ejemplo. Yo logro conseguir un patrocinio para un atleta que tiene malformación congénita, y cuando hablo con el director de marketing y le pregunto que por qué no está lo que había prometido, que iban a ponerlo ¿cómo se llama? En espectaculares, en los bancos y en todos lados, y la respuesta es muy simple, dice, no, espérame, nosotros somos un banco líder, no puedo poner a personas mutiladas, ¿sabes? Entonces, cuando yo hablo con ese tipo de gente, cuando no tiene un nivel de conciencia, cuando
una persona tan ignorante dirige una empresa tan importante, entonces es bien triste ver que todo se va manipulando de una manera absurda. Entonces la gente no quiere ver. Pero también creo que surge desde esta idea donde los cuerpos de los llamados atletas paralímpicos no cumplen con el estándar y no cumplen con cómo debería de funcionar un cuerpo humano y cómo ese cuerpo humano debe de ser admirado, ¿no?, por los demás, por el resto. Y entonces, al no cumplir y no ser catalogado como hegemónico, como ideal, como perfecto, pues entonces no se demuestra un interés. Y entonces, desde ahí, pues hay una visión muy capacitista que a todos los atletas paralímpicos son segregados y considerados de lado. Como que tendemos mucho a ver a victimizar y a ver como a las personas con discapacidad para abajo, pero al final, o sea, creo que nada más nos falta como abrir un poco nuestro mundo, así como nos falta abrir nuestro mundo en no sé, que no haya tanto clasismo, que no haya tanto racismo en el país, pues también en personas con discapacidad. Al final la gente como que si no convive con una persona cercana, o sea, siempre lo va a ver, o sea, va a ver a las personas para abajo, va a toparse con una persona con síndrome de Down y va a juzgarla, o va a toparse con una persona con autismo y la va a juzgar, cuando al fin y al cabo, pues, en realidad son como personas, como nosotros. Yo soy hermana de 12 hermanos más y pues la verdad es de que con ellos conviví una infancia, pues no sentía yo una discriminación, no sentía para empezar ni siquiera una discapacidad, desconocía el significado inclusive de la palabra discapacidad. Pues les puedo comentar que pues hasta que salí de la secundaria es cuando empiezo a encontrar esos términos, por así decirlos, pero en realidad mis hermanos siempre me trataron igual como mis papás. Me exigieron en la escuela, me exigían en casa quehaceres domésticos, igual que mis hermanos, y la verdad es que para mí fue una infancia muy normal, lo podría catalogar en esa tesitura. yo en ese entonces no conocía, en mi vida había visto 2 personas con discapacidad. Entonces, imagínate tú. No sé si te pasa que es como cuando ustedes, no sé si alguna vez han tenido una novia, un novio que tiene, no sé, un matiz verde, ¿no? Entonces, ay, ese color nunca existe y ese carro nunca existe, o son muy pocos. Bueno, pero es justo tu novio, tu novia tiene ese matiz de colorcito verdecito y es el único que conoces. Pero una vez que terminas, por alguna situación, se pelearon, te duele el amor y empiezas a ver un montón de matices verdes. No sé si les ha pasado. Es una cosa muy extraña, pero sucede. Bueno, yo hasta ese entonces solamente conocía 2 personas con discapacidad. Y yo de una manera, llamemos ridícula, ignorante, al final los niños, cuando somos niños así somos, y solamente me acercaba a ellos, pero no convivía con ellos. Realmente nunca me interesó convivir realmente con ellos 2. Y de pronto, a partir de ese momento que ahorita les voy a contar, día tras día me encontraba personas con discapacidad. Volteaba por un lado y una persona con discapacidad, y después otra, y otra, y otra. Y después yo dije, chico, de carne, chile, mole y pozole. Entonces ya empiezo a entender que existía diferentes tipos de discapacidad. Yo ya no entendía mucho que si el síndrome de Down, que si el autismo, que si era una discapacidad intelectual, que si era una discapacidad motriz, que si era adquirida. Yo todavía eso no ponía atención. Pero día tras día, uno tras otro pasaba por mi vida. Yo estaba viendo los Juegos Olímpicos y resulta que estos Juegos Olímpicos hacen una pausa, Sydney 2000. Y yo, ¿qué pasó? Y de repente vienen unas personas muy extrañas en una silla de ruedas. Dos rueditas acá y una ruedita al frente. Y yo nunca había visto eso. Y dije, ¿pero eso qué es? Pensé que era un espectáculo Cirque du Soleil, una cosa así. Entonces yo de repente digo, ¿un espectáculo? Y el locutor decía, de Televisa, por cierto. Se trata de la prueba de los 1500 metros. Una exhibición de lo que serán los Juegos Paralímpicos Sydney 2000. Le digo, ¿a poco hay deporte para los minusválidos? Tal cual textual, así lo dije. Y
Y parecía que me estaba escuchando lo que tú dices. Efectivamente, el deporte para las personas con capacidades diferentes. Digo, sí, qué bonito que esos pobrecitos enfermitos, así lo dije, hacen, pues aunque sea algo. Y ya. Y entonces, pues ya llevaba yo 3 ahí, ¿no? Y de repente, en el carril número 1 de Francia, en el carril número 2, carril número 4 de México, Saúl Mendoza Hernández, un mexicano. Obviamente me puse de pie, empecé a aplaudir, ¡vamos, Saúl! Cuando caigo en la cuenta digo, ¡ay, es mexicano! Vamos a perder. No, porque además en los Juegos Olímpicos esperabas una medalla que nunca llegaba. Y entonces, pues yo, entre mi ignorancia en materia de discapacidad, mis formas de hablar, de expresarme muy mal, y después el tema del malinchismo, que pues que vamos a ganar. Efectivamente arranca la competencia y Saúl Mendoza iba hasta atrás. Y ahí iba una vuelta, 2 vueltas y seguía hasta atrás y dije, no. Y de repente en la penúltima vuelta Saúl empieza a tomar ventaja, se viene hasta adelante, empieza a agarrar y en la última vuelta cruza por atrás, bueno, rebasa a los últimos y Saúl Mendoza gana la medalla de oro. Acto seguido, están premiando a Saúl Mendoza, él hacía... cuando le dan la medalla, está el himno nacional. Me acuerdo que me puse de pie ese día, no podía creer que México había finalmente en unos Juegos Olímpicos ganado una medalla y yo no sabía qué era exhibición y qué no era exhibición, pero bueno, él había ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y entonces veo que durante el himno Saúl Mendoza se le sale una lagrimita así chiquititita y hace un pucherito. Ahí está grabado, pueden verlo. Saúl Mendoza haciendo puchero con el himno. Mientras él empezó a hacer su puchero y soltó esa lagrimita, yo me puse a llorar. Él lloraba porque había ganado una medalla olímpica. Yo lloraba porque ese día descubrí que yo era un idiota. Cuando te das cuenta que eres un idiota y que no has hecho nada en tu vida, que solamente lo que tienes es dinero y que solamente lo que tienes es un trabajo y que solamente lo que tienes es amistades y familia, pero que no has hecho nada por tu entorno y que vives en un nivel de ignorancia, te das cuenta que no es justo volver a vivir así. Acciones concretas. Si a ti te dicen, a ver, tú vas a hacer, necesitamos que para al día tú hagas una acción de inclusión. ¿Qué acción de inclusión harías? Si tú haces una, cada uno hace una, cada mexicano hace una acción, el mundo sería diferente. Pero conociendo qué es lo que necesitamos. ¿Quiénes saben qué necesitan? Solo ellos. Y ellos son a los que les tenemos que preguntar qué acción quieren. Casi 24 años con la discapacidad y desde entonces he visto que existen muchos grupos y estos grupos pues están por pequeñas, pues no sé, como muy dispersos entre todos y pues creo que era algo necesario para podernos unir, porque eso es uno de los principales objetivos del movimiento, poder unirnos entre todos, que podamos tener una misma voz, pero que también tengamos visibilidad. El movimiento de personas con discapacidad llegó a mi vida de una forma muy de casualidad, llegó a mi vida por las inquietudes. Somos muchas las personas que estábamos ya cansadas de esta visión capacitista, de esta falta de visibilidad, de esta falta de unión, y me parece que justo en el 2021 es que llego en aquel momento con las personas que estaban en esta iniciación del movimiento, con Jen, con Marta, con Juana, con Saraí. Pues por medio del color que utilizamos en el movimiento, que es este color amarillo fosforescente, pues tratamos de hacernos visibles, ¿no? Ocupamos un color que es súper visible para un grupo que ha sido pues históricamente invisibilizado. Sí, lo principal era podernos unir, porque pues ya así juntos podemos alzar mucho más la voz que como muchos grupos por separado, tratando de querer gritar lo mismo, pero pues si cada quien está por su lado, creo que es un poco más complejo. Como tú no lo ves, como tú no estás inmerso, no te das cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje de la población puede decirte que vive?
Entonces hablamos de un tema de inclusión, de aceptación, o sea, de, bueno, si me tocó compartir en el metro con una persona con discapacidad, ya no existe el rechazo. ¿Sí? Ya no existe el rechazo, que ya es un paso agigantado, que es un paso agigantado. Pero, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo veo campañas, y yo lo decía ahora que fue, ¿cómo se llama? El 3 de diciembre, que el día de las personas con discapacidad, me invitaron a un foro que hablaban de inclusión. Digo, es que tenemos que ir adelante, lo que te digo, o sea, a mí me gusta siempre algo adelante. O sea, hablamos de que tenemos que ser inclusivos. ¿Qué es ser inclusivo? ¿Qué acción quieres que Liliana hoy en este día haga por un tema de inclusión? A lo mejor Liliana sabe, pero si le pregunto, no sé, pasa a la calle, a ver, ¿qué acción tuviste hoy en inclusión? ¿Y qué es eso? O sea, hablamos de la inclusión, pero no nos vamos a fondo, no ponemos acciones. Te digo, es como el estar de moda, el poder llamar la atención de momento, pero pues si no pasa de eso, solamente eso, es un mensaje vacío, que no tiene fondo, que muy probablemente no tiene una intención o un conocimiento real para que pueda trascender mucho más, ¿no? Y quienes estamos comprometidos, quienes hablamos todos los días de temas de discapacidad o defendemos los derechos de las personas con discapacidad, pues tratamos de trascenderlo y de llevarlo más allá. Y pues de pronto quien solamente habla en el momento, justo por este tema de moda, porque es lo que ahorita se tiene que decir, porque a lo mejor es lo políticamente correcto que se tiene que hacer en el momento, pues lo haces, pero si no, pues simplemente se queda en ese momento y se acabó. Yo creo que va en la misma proporción, ¿no? Creo que se tiene que generar una conciencia importante, pero también va de la mano con la cultura. O sea, hoy por hoy en México no tenemos una cultura de atención o de apoyo, de una cultura para, pues simplemente el libre acceso. No lo tenemos para personas con discapacidad. Entonces, imagínate, si no partimos de esto, pues cuanto menos les va a interesar, pues Amalia es tricampeona, pentacampeona, o sea, simplemente, para que vengas aquí al Centro Paralímpico, el metro más cercano está acá o está por Palacio de los Deportes. O sea, si vienes en una silla de ruedas, ¿cómo te cruzas Churubusco? El puente ni siquiera tiene rampa. Y entonces tienen que caminar todo, cruzarse hasta acá, para poder venir a entrenar. Creo que la discriminación más tangible y más cotidiana, si le pudiéramos llamar así, pues es justamente la accesibilidad, ¿no? A nivel arquitectónico. Creo que es demasiado obvia, pero a la vez es tan obvia que se ha normalizado tanto. O sea, es como de, pues no puedes pasar, ¿no? Y el mundo sigue girando. No puedes entrar y el mundo sigue girando. Mi intención era terminar mi carrera de físico-matemático y ahí es donde encuentro las barreras arquitectónicas, pues donde en el caso de donde estuve estudiando, iba el transporte, nos llevaba y nos traía de la escuela. Evidentemente cuando salgo a la vocacional o a la prepa, evidentemente pues no había esas facilidades. Yo tenía que transportarme en autobús, en metro, en micro, y pues la verdad es que la sociedad es muy, muy cruel, y ahí fue donde empecé realmente a conocer lo que es la discapacidad, desafortunadamente. Imagínate, a veces esperar 1 hora para poderte subir a un metrobús en el que está súper lleno porque justo vienen muchas personas. Pero a veces tú dices, bueno, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo si se supone que hay un espacio reservado dentro del metrobús donde yo pudiera subir de manera un poco más fácil y ocupar ese espacio? Entonces, a veces es un poco absurdo. Pues por lo regular hay personas que están sentadas en este espacio
hay personas adultos mayores o personas con discapacidad que deben levantarse y es incómodo pues tener que levantarlos, ¿no? Yo creo que si bien el Metrobús tiene un espacio accesible, no está bien diseñado, sigue pensándose solo como una minoría y ya no somos una minoría, somos el 15% y entonces hay espacios que necesitan ser respetados, pero que también están siendo usados por otras personas de atención prioritaria. Así que subir en hora pico es toda una proeza, uno, para poder entrar hasta aquí y dos, igual para poder bajar, ¿no? Hay ocasiones en las que he intentado bajar, pero las personas no bajan y no se quitan. Entonces, bajo una estación después por lo mismo, porque hay mucha gente. La gente hay veces que ni te voltea a ver y si te ve, ignora que realmente estás ahí en algunas ocasiones. Sí llega a haber gente a veces que sí te llegan a decir, oye, te apoyo, te ayudo. Sin embargo, es muy, muy raro que la gente te diga, oye, te puedo ayudar, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Simplemente, pues cada quien su trabajo en su momento, yo creo que llevan prisa igual, pero es muy difícil que te volteen a mirar definitivamente. Híjole, me han dicho de todo, ¿no? ¿Por qué salgo de casa? ¿Por qué estorbo con mi silla? Que es mejor no salir. Incluso, o sea, me han señalado como, y hay cosas como esta, o sea, refiriéndose a mí solo como un objeto. Entonces, sí, así ha sido difícil tener que tolerar las violencias y la discriminación por parte de los usuarios de Metrobús. Sí, ¿me puede jalar de aquí? Te la ayudo. Gracias. Cuidado. Gracias. Es muy complicado por los espacios principalmente de los accesos y pues a veces nos seguimos encontrando con las barreras arquitectónicas, nos seguimos encontrando con los espacios de los baños que no están completamente adaptados para nosotros con una persona con discapacidad con una silla. Bueno, hasta el día de hoy no nos han cerrado ningún lugar, ningún espacio por tener alguna discapacidad, pero sin embargo sí las barreras arquitectónicas siguen siendo todavía una limitante. El día de hoy estamos sobre Avenida Paseo de la Reforma y veamos qué tan accesibles son sus cruces. ¡Ah! Justo enfrente del Senado se encuentra el primer cruce y bueno, hay un escalón, así nos ven. Pasando esta primera parte, la verdad es que fue muy difícil porque la rampa termina en escalón y luego el pase tiene una banqueta, así que tuve que rodear. La verdad es que sí me dio mucho miedo. Vamos a continuar con esta segunda parte, ya está el alto, vámonos. Híjole, tenemos que rodar por la ciclovía porque aquí no hay banqueta. Bueno, logramos pasar, pero la verdad es que me sentí en muchos momentos en riesgo. Es uno de los cruces más difíciles que he tenido que cruzar, así que no lo quiero volver a hacer. Yo hago contenido para la empresa Todo Accesible, que es la empresa que se encarga de la certificación de accesibilidad en los diferentes lugares y experiencias. Y yo realizo contenido, visito lugares, diagnostico su accesibilidad y hago videos para TikTok, @lugaresaccesibles. El día de hoy venimos al Museo de Historia Natural. Hola, ¿te ayudamos? Hola. Lista. ¡Ya lo hiciste! ¡Yay! ¿Vienes tú solita? No, vengo con ellos, pero yo voy a comprar las entradas. Ay, perdónanos. No hay rampa para la taquilla. Ah, sí, de eso justo se trata, de la necesidad de accesibilidad. O grito desde aquí. Hola. Hola. Voy a comprar algunas entradas. Usted no paga. Yo no pago. Muchas gracias. Cuando no hay accesibilidad es necesario pedir ayuda. Ah, disculpe, ¿dónde está el sanitario? Ah, ¿puedes grabar justo que sí tiene guía podotáctil? Este es un mapa que señaliza en dónde se encuentra cada uno de los espacios con relieve y braille para que las personas con discapacidad visual
sepan cómo ubicarse dentro del espacio. Con permiso. Gracias. Es que yo tengo desde abajo la otra. ¿Y dónde están los baños? Esto no es accesibilidad. Ok. De lado. Bueno, ya está abierta. No lo voy a lograr. A la verga. No. No. Gaby, no te la vuelvo. Porque esto no es una puta rampa, es una tabla. Bueno, al menos sí es accesible adentro, ¿no? Acabamos de vivir la experiencia de un baño accesible que tiene una entrada inaccesible. Que esto tal cual se hace desde una mirada capacitista y asistencialista, que piensan que siempre que vas a ir al baño acompañado de alguien. Basta con poner una rampa, pero es indispensable que alguien te acompañe. Entonces es justo a eso hace referencia el asistencialismo. O sea, pues te pongo una rampa para que subas, pero necesitas de alguien que te ayude. Entonces eso no es accesibilidad. Si es asistencialista, no es accesible. Este enemigo que no es invisible, pero que se ha invisibilizado, ¿no? Este capacitismo arquitectónico, este capacitismo en los espacios, donde no todas las personas somos bienvenidas en muchos espacios. Y el mundo, y México, y Latinoamérica, y muchas partes del mundo, siguen siendo espacios inhabitables y hostiles para quienes vivimos con discapacidad. Para entender el capacitismo, voy a poner un pequeño ejemplo. Recientemente me subí a un taxi, mi novio me acompañó, me subió a la silla, nos dimos un beso de despedida y el chofer me dijo, oye, felicidades. Y para esto yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, pues porque eres una mujer discapacitada. No eres normal, aceptémoslo, esa es la realidad. Eso es el capacitismo, no creer que porque una persona vive con algún tipo de discapacidad, no vale menos que otra que no tiene discapacidad. El capacitismo lamentablemente está muy permeado en nuestra sociedad, porque se cree que si no podemos movernos o no tenemos los mismos sentidos o no podemos hacer las mismas cosas, como subir escalones, como subir un cerro, etcétera, entonces pareciera que somos seres humanos de segunda clase y no es así. El problema real de la sociedad es la ignorancia y falta de empatía consciente. No solo se trata de ponerme en los zapatos de la otra persona, se trata de entender que hay factores sociales que hacen que la realidad de cada persona sean diferentes. Y con ello entonces, todos los días sufro algún tipo de discriminación en el transporte público, en algún local, en los mismos museos a los que te dicen que son accesibles, pero la persona que está atendiendo ni siquiera se levanta de su asiento si te ve de lejos, como recientemente nos pasó. Y creo que falta mucha empatía social, falta mucha conciencia de cada uno de los factores que nos interseccionan a las mujeres con discapacidad, a las personas en general con discapacidad. Y lamentablemente hay ocasiones en las que hasta que no nos pasa no lo entendemos realmente. Yo creo que los que hemos tenido, aunque sea una discapacidad temporal, sabemos lo difícil que es, ¿no? Y fue temporal. Una ocasión a mí me pusieron un yeso en la pierna izquierda porque tenía subluxación y se me zafaba la rodilla constantemente. Pero yo aprendí a moverle, a integrarla, ¿no?
pero obviamente pues ya lesioné mi ligamento, me tuvieron que poner una férula y de verdad yo prefería no salir, porque para mí era tormentoso no subirme al carro, esta parte de aquí me dolían de las muletas, las manos, entonces, y eso que si no me equivoco fueron como 30 días. Ahora, imagínate toda una vida. La discapacidad es una promesa de vida que nos puede llegar, como a mí, a los 20 años, por un accidente automovilístico, pero también puede ser por una enfermedad, pero también por la misma edad. Así que creo que es importante justo la accesibilidad, porque de cierto modo toda la sociedad va hacia allá. Sí va a pasar y que pues ya está empezando a suceder, es que el grueso de la población ya va a ser persona adulta mayor y pues muchos adultos mayores tienen temas ya de movilidad un poco más reducida, baja visión. Entonces, si nosotros no empezamos a adaptar nuestro entorno para que también sea amigable con una persona que tiene menor movilidad o menor visión y que esto se traduzca que una persona con discapacidad pueda estar en ese entorno, pues ¿qué nos va a esperar cuando nosotros también estemos viejos? Por parte del público sí hay mucho interés. Yo te lo puedo asegurar que sí hay mucho interés. De hecho, siempre me están preguntando, oye, ¿dónde van a transmitir los Juegos? ¿No? O sea, ¿por qué los Olímpicos sí y los Paralímpicos no? Aquí seguimos esperando a que transmitan los Paralímpicos. ¿Por qué no transmiten las competencias? ¡Qué coraje! ¿Por qué no lo transmiten por TV? ¡Qué impotencia! No vi la programación en Claro. Ellos siempre traen más medallas. Ojalá transmitan a detalle toda la participación de las mujeres. Son un orgullo para mí. Lástima que Creo que hay que resignificar ese paradigma de que no se va a consumir. Ese es un sesgo inconsciente que tenemos. Es un sesgo que nos pasa en muchos aspectos, ¿no? Basta con hablar, por ejemplo, del fútbol femenil. Basta con hablar de esta idea donde se piensa que no se va a consumir. Al final son personas de México. Al final son nuestra gente. Y al final los logros de otros atletas de nuestro origen mexicano, por supuesto que se va a apoyar. Una falta como que la gente le despierta el interés como por ver ese... O sea, es un círculo vicioso. Los realizadores tienen que tener interés, pero también la audiencia pues lo tiene que consumir, y para que la audiencia lo consuma pues lo tienen que poner los medios, pero para que los medios lo pongan tienen que tener el interés del realizador. Entonces de algún lugar tiene que nacer la semilla. En México sí hay contenido, pero hay menos, la verdad. Creo que las empresas todavía hoy por hoy no se han dado esa oportunidad de descubrir qué capacidad tenemos nosotros como deportistas, tener ese alcance de miradas, de proyectar también a nivel mundial esta parte de lo que es el deporte y no tanto por una mercadotecnia, sino también yo creo que por lo sensible que es el deporte, por lo majestuoso que también puede crear una mirada y un trabajo dentro de una disciplina como es el deporte paralímpico, ¿no? Pero hasta que alguien no se atreva a romper esta brecha, pues entonces las cosas van a seguir igual. Y entonces todo el reconocimiento que se merecen va a seguir de lado o va a seguir inexistente. Hay un tema con el tema de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que entender claramente que se dice personas con discapacidad. No existe otro término, ¿eh? Digo, para que no nos vayamos equivocando y que digan, es que ha cambiado. No, no ha cambiado. Desde 1993 están los, ¿no?, personas con discapacidad. Y la convención lo dice claramente. Pero yo digo personas con capacidades extraordinarias porque discapacidad, literal, véaslo como vea y como lo enfoque la ONU, de la convención estrictamente, es disminuido en tus capacidades. Y sí estoy disminuido. Si yo pierdo un brazo, evidentemente estoy disminuido en mis capacidades. Pero no se trata de que te fijes, porque te fijas en lo que me falta y no te fijas en lo que me sobra. Fíjate en todo lo que yo desarrollo a partir de que tengo una discapacidad. Fíjate todo lo que soy capaz de hacer con lo que tengo. Y fíjate en la persona que me convierto haciendo lo que hago con esto que tengo, ¿no? Entonces, yo digo que son personas, porque luego me decían, ay, qué bonito dices, personitas extraordinarias. Dije, no, yo no dije personitas, dije personas con capacidades extraordinarias. Las que son extraordinarias son sus capacidades. O sea, porque desarrollan capacidades extras a las ordinarias.
Y por eso también parte de nuestro trabajo, como desde el activismo, desde Todo Accesible, desde Mexicanas con Discapacidad, el movimiento de personas con discapacidad, lo que impulsamos es la normalización de la discapacidad. Porque solo cuando seamos vistos en todo tipo de espacios es cuando realmente se va a considerar nuestra participación como algo importante. El otro día yo estaba leyendo estaba leyendo un artículo, ¿no? Donde una mujer principalmente egipcia, mencionaba que ella no sentía que tenía la discapacidad, ella sentía que el mundo era el que estaba discapacitado. Entonces, definitivamente lo analicé y sí es cierto, ¿no? Si nos miramos y nos ponemos a ver otra realidad desde otra perspectiva, la verdad es que el mundo es el que está discapacitado por no tener todo un margen, todo un contexto para poder ser personas incluyentes definitivamente. Y en este caso, pues nosotros los que tenemos las limitantes, aparentemente, pues para nada, no estamos, creo que comprometidos y sobre todo responsables de hacer que volteen a ver desde otra perspectiva la discapacidad. These are the athletes in the women's 161 kilo category. Representing Mexico, Amalia Perez Vasquez. Voy pensando desde llegar al banco en lo que me ha costado llegar ahí, el por qué estoy ahí, el sentirme orgullosa, pertenecer a un país, a una nación, y que creo que en ese momento es mi oportunidad de representarlo y creo que con esa consigna voy encaminada hacia el levantamiento. Es el reflejo del país, ¿no? Vas compitiendo por toda la gente, por todos los profesores que has tenido, por todos los atletas que también tienes y que a lo mejor no todos ellos fueron a competir, pero al fin y al cabo yo creo que necesitamos poner a México muy en alto y eso es lo que intentamos en cada competencia. Mi ritual que hago, somos los 5 elementos, somos la tierra, nosotros estamos hechos de tierra, del fuego, del aire, del agua y de la luz divina. Entonces ese es mi ritual, jalo la energía, pido permiso para que me inyecten esa energía a los seres de luz y me den la oportunidad de ser yo y de sentirme a mí misma. Es mi oportunidad, es mi momento. Nosotros como levantadores de pesas solamente tenemos un día para competir y solamente son 3 intentos.
Ahí se acaba tu historia, ahí se acaba tu trabajo, ahí se acaba lo que hiciste durante todo un proceso de un ciclo olímpico, en nuestro caso paralímpico, que son 4 años. El estar dentro del medallero, en el estar en la cima con las mejores del mundo, haber sido parte de un proceso y poder representar a tu país y poder que se hice tu bandera, se hice hasta tu himno, y creo que eso a mí en lo particular me da mucha satisfacción. And Veracruz 2023 World Cup champion, representing Mexico, Amalia Pérez Vázquez. Represento pues a la vez creo que diferentes grupos vulnerables, entre ellos la discapacidad y sobre todo también la rama femenil, que se nos considera vulnerables y hay muchos tabúes y prejuicios. Eso es lo que creo que puedo demostrar, que no somos débiles, que somos tan capaces de alcanzar nuestros sueños, de buscar nuestras oportunidades y sobre todo de colgarnos nuestras propias medallas. Bien, gracias. Ofrecemos unas disculpas técnicas por algunos problemas que hubo a la hora que estaba reproduciendo desde YouTube el video y hubo unas pérdidas de sincronía, pero bueno, ya se va a reparar. Creo que se entendió de cualquier manera. Entonces, pues vamos a dar paso a cualquier comentario, opinión, sugerencia, duda o pregunta que tengan, que le quieran preguntar al equipo que produjo y realizó, y pues adelante. Venga, y vamos a empezar con Daniela, que hace rato no la dejamos hablar porque fuimos un poco apresurados, pero creo que aquí hay alguien que quiere empezar. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, en el video se vio también, por ejemplo, con la persona que es TikToker y eso de la accesibilidad en la ciudad. ¿Hay algún organismo en el gobierno o algo parecido que esté, bueno, que sea quienes estén al tanto o manejen todo eso, de que digan, necesitamos rampas o algo parecido, un elevador, y que digan, es en ese lugar donde se va a poner o donde no, porque está tan mal organizado esa accesibilidad? Bueno, todo está agregado, todas las propiedades, todos los inmobiliarios, tiene que tener esos sesgos de que sea accesible para personas con discapacidad. No se lleva a cabo, ya es por distintas razones, pero está estipulado, o sea, en los documentos dice que tiene que cumplir con esos reglamentos, pero hacer eso implica un mayor gasto,
¿Por qué voy a poner un elevador cuando solamente 3, 4 personas lo utilizan al día con discapacidad? Significa un gasto mayor, bueno, que aquí en México, hay que decirlo, se va en la corrupción y no cumplen con los criterios que tiene que ser. Sí existe como tal, pero no lo llevan a cabo. No sé, todos hemos visto banquetas en mal estado, rampas que están mal hechas o que no tiene esos criterios como están establecidos. Por lo mismo, principalmente lo hablábamos con Jen, ¿por qué pasa eso? Y es por eso lo que dice la principal causa. Claro que te puedes ir a presentar tu queja, se llama, no recuerdo el nombre, pasa cuando sufres racismo o cuando sufres discriminación, esa comisión tienes que ir a presentar tu queja. Pero pues de ahí a la quejarte, a que tomen acciones, pues sí, pues casi no siempre se lleva a cabo. Por ejemplo, está en los reglamentos de movilidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene que ver con eso. Tiene que ver también con eso las políticas públicas que se generan desde la legislación, desde la legislatura de la ciudad. También tiene que ver con ello la Secretaría del Medio Ambiente, tiene que ver con ello la Secretaría de Transportes y Vialidades, incluso la Dirección de Policía. Es decir, son muchas las áreas que tendrían que estar encargadas. Pero como te dice Gonzalo, el principal problema que tenemos es de presupuesto, por ejemplo. Se hace siempre un cálculo de costo-beneficio, pues que a veces no representa, porque además cada una de esas obras, habrán visto las rampas que hay en las diferentes calles. Vean cómo todas están, prácticamente ninguna cumple con la norma, porque un día la ley obligó a que las delegaciones o las alcaldías pusieran las rampas en las banquetas y lo que supervisaron es que hubiera una rampa, no que la rampa cumpliera con la norma. Vemos el caso de la chica que quiere entrar al baño en el Museo de Historia Natural y tiene que tomar vuelo y la tienen que ayudar porque sí, alguien tuvo la buena idea, incluso la buena intención de poner la rampa, pero no con las normas técnicas. Y eso es lo que les decía al principio. La gente de planeación territorial, la gente de arquitectura, esos que hoy van en esas carreras, tienen que pensar en esas cosas, ¿no? Para saber que no es solo poner una rampa, sino hay que interactuar con muchos espacios y hay que cumplir con una serie de normas que normalmente cuestan dinero y luego mantenimiento. Cuando pasen por algún puente peatonal que tenga un elevador, se van a dar cuenta que el elevador está lleno de basura, que a veces tiene una cadena para que no lo abran porque lo vandalizaron y quienes lo tienen que usar no lo pueden usar, ¿no? Yo quiero traer a colación una anécdota que me contaron mis alumnos cuando arrancamos con el proyecto. Y fue que de pronto se dieron cuenta cuánta gente discapacitada había. Porque antes de hacer el documental ellos arrancaron pensando en el deporte paralímpico. No estaban pensando en la discapacidad en general en la vía pública, en el espacio colectivo cotidiano. Y un acuerdo que hicimos es que iban a salir a buscar y ver cómo se vivía esa experiencia de la movilidad y la discapacidad. Y entonces un día en una asesoría me dijeron literalmente, o han aparecido muchos discapacitados o nunca los habíamos volteado a ver, ¿va? Y en efecto, como ustedes se dan cuenta, pues no los volteamos a ver, ¿va? Yo no sé si aquí hay una persona discapacitada para moverse, ¿va? Casi no tenemos, por ejemplo, en la universidad, porque de pronto se vuelve un problema, como nos contó Amalia. No pudo proseguir su carrera porque ya no pudo llegar, incluso no puede llegar a entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que una parte bien importante del proyecto de aprendizaje que les proponemos en el TID es ampliar la mirada para reconocer todas esas condiciones que no solemos reconocer o no solemos ver y que solo nos produce esta condición de transdisciplinariedad, ¿no? De estar mirando diferentes cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime acá? Bueno, mi pregunta es un poco más atentada a sus perspectivas y dice, ¿cuál es su perspectiva ante el proyecto documental antes de y después de que en el impacto que generó en ustedes y qué acciones siguen en marcha en propuesta con esta visibilización?
Bueno, comentó un poco el profesor. Antes del documental, yo creo que la mayoría de nosotros no volteamos a ver a las personas con discapacidad y eventualmente pues vemos y creo que la perspectiva sí cambia y espero que cambie para todos ustedes. Nosotros trabajamos también de cerca con el movimiento PSD, que es el movimiento de personas con discapacidad. Hemos colaborado con ellos en la pasada marcha igual del 3 de diciembre. O sea, no lo dejamos solamente en crear el documental. Nosotros seguimos metidos en esta parte, a lo mejor no tanto como activistas, porque los activistas son quienes están siempre ahí. Pero nosotros apoyamos el movimiento porque de cierta forma queremos visibilizar esto. De hecho, los invitamos a que si quieren seguir las redes de Dejar de Ser Invisibles, ahí también publicamos cosas. No lo dejamos solamente en presentar un proyecto. Esto va más allá, va más por la cuestión de visibilizar este tema. Es un tema social, no solamente es un tema universitario, es un tema que tiene que ver no solo con comunicación social, sino con todas las carreras, y no solo en la parte profesional, sino en la parte ética. Y creo que desde ese punto de vista nuestra perspectiva sí cambió y hoy en día vemos la discapacidad de otra forma. Tan solo desde el tema de cómo pronunciar persona con discapacidad y no pronunciar inválidos o pronunciar una persona que no tiene extremidades, ¿no? por mencionar algo. De esa forma, bueno, yo creo que nuestra perspectiva sí cambió y creo que el mensaje es que queremos que cambie para todos. Sí, bueno, en mi caso, creo que las acciones que empecé a tomar fueron justamente que cuando vas en el metro, ya no nada más vas en tu camino, sino que volteas a cualquier lado y ves una persona en silla de ruedas, ves una persona invidente, y sobre todo te das cuenta que los espacios que deben estar reservados para esas personas no lo están, y las personas no dicen absolutamente nada. Y a partir de eso yo creo que por lo menos una vez al día me he topado con gente que está ocupando ese espacio, y sí tengo que decirles que los desocupen, ¿no? O sea, finalmente se enojan y es un show, pero creo que si esos lugares están ahí es por algo. O sea, finalmente, por ejemplo, me tocó un caso donde viene una persona que nada más tenía un pie. O sea, finalmente la persona que está sentada puede aguantar su peso en los dos pies, pero esa persona que nada más tiene un pie está más el día así. También otra cosa es que, o sea, nosotros no hablamos por ellos. Finalmente, ellos son los que están hablando y saben lo que necesitan. Entonces creo que también no deberíamos como darles o suponer que ellos necesitan algo cuando simplemente ellos necesitan decirlo. Y bueno, yo dar un comentario, igual para que no se nos olvide a todos. Ustedes que van a estar aquí el día a día en la UAM Xochimilco se van a dar cuenta que sí es un tema social, y cuando vengan aquí a la UAM vean toda la estructura arquitectónica, incluso cuando también vayan a los diferentes auditorios. Este es uno de ellos. De hecho, tuvimos ahí el problema con el auditorio Francisco Javier Mina cuando se presentó el documental, en el que entras por arriba y para bajar a sentarte bajas escaleras y no hay ninguna rampa. Entonces, hay más auditorios, o sea, los van a ir conociendo a lo largo de que vayan yendo a presentaciones, y para que no se les olvide, dense cuenta como no, quizá aquí tampoco no hay esa accesibilidad, porque no estamos tan conscientes de lo que, a lo mejor no nosotros, pero algún familiar que esté discapacitado desde esa parte no va a tener esa facilidad de entrar a nuestra universidad a ver nuestros proyectos y tareas. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera participar? En realidad, lo que vemos... adelante, compañera. Buenas tardes. Yo usualmente uso mucho transporte. Me ha tocado ver muchos discapacitados y bajo a su opinión, ya tuvimos opinión de personas con dificultades. Bajo a su opinión, ¿ustedes notaron alguna ayuda de alguna persona que tuvo con un discapacitado
que vieron que realmente sí tuvieron conciencia, ayudaron o apoyaron, o simplemente, en su caso, hasta que estaban grabando, en algún momento sí ayudaron. Mira, te voy a dar un ejemplo. Con Jen hicimos de hecho más recorrido, o sea, ¿qué te gusta? Más de 3, 4 horas grabando. Y hubieron partes en las que tuvimos que cruzar calles, tuvimos que subir igual escaleras. La gente se apoya. El gran problema es que luego no se tiene esa conciencia o se da por hecho de que una persona con discapacidad viene con una persona que la va a ayudar. Y ese es el problema. Se llama capacitismo eso, que siempre tienes que tener a alguien a tu lado para que te ayude. No son personas, bueno, no son niños chiquitos, no son infantes, son personas ya adultas que necesitan moverse. Pero en general sí hay gente que sí apoya. También hubo gente que no apoyaba. Por ejemplo, ahí en el baño, no sé si fue que estábamos grabando, simplemente no se acercaron, pero antes ya lo había intentado, igual no apoyaron. Pero va a depender mucho de la perspectiva de cada persona. Yo no te puedo decir en general, no, pues la gente no apoya, no, sería un error generalizar acerca de eso. Hay gente que sí, hay gente que no, como en todo caso. Yo también les recomendaría, pregúntenle a la persona. Hay personas con discapacidad visual que son usuarios de bastón y ya tienen un recorrido para llegar a su casa, a su oficina, y llega gente y los mueve, y eso destantea a las personas que tienen discapacidad visual, porque ya conocen su entorno, su camino. Yo les recomiendo que pregunten, que se acerquen y escuchen si necesitan algo o si necesitan ayuda. No perdemos nada con eso. Es como que quitarnos esa pena y ser un poquito más empáticos. No es lo que yo quiero, sino la persona lo que quiere y lo que necesita. Agregar algo a lo que acabas de decir, no sé si se escucha, pero bueno, lo que acaba de decir Gonzalo es muy, muy importante. No ayudemos cuando creemos que hay que ayudar. Ayudemos cuando alguien necesita ayuda. Parece lo mismo, pero no es, a eso se refiere con esta idea de preguntar. El caso de los invidentes es típico. De pronto hay invidentes en semáforos y la gente viene, y los agarra del brazo, en automático. Y ellos se sienten violentados porque, como dice, ellos ya saben por dónde ir. Lo mismo pasa con personas con silla de ruedas, con adultos mayores, con todo tipo de discapacidad de movilidad, pero está en todas las otras canchas. Esta mirada, pues voy a usar el término neoliberal, contemporánea, en la que se construyen individuos que se creen en las mejores condiciones posibles y ven el mundo desde donde ellos están y creen que hay que ayudar al pobre con una cierta postura de lástima, o creen que hay que ayudar al adulto mayor, pero porque de alguna manera el individualismo y la mirada egoísta de las personas creemos que nosotros sabemos lo que los demás necesitan. Para ser un buen profesional hay que involucrarse y conocer el campo en el que se trabaja, el contexto en el que se trabaja y respetar sobre todo la postura de aquellos con los que trabajamos. Hace muchos años, lo platicamos, incluso fue una cosa que platicamos alguna vez en el TID con mi queridísima y adorada Adriana, que fue mi maestra del TID, que va a estar visto. Los estudiantes de psicología de las escuelas de psicología en México asisten con frecuencia a los hospitales psiquiátricos y suelen asistir particularmente al Bartolomé, creo que se llama, el que está en la zona de hospitales enfrente de cancerología, el Fray Bernardino, ¿verdad? Y entonces los estudiantes van y hacen entrevistas a los pacientes psiquiátricos como parte de su entrenamiento. Y un día se dieron cuenta en las escuelas de psicología que de pronto los pacientes psiquiátricos ya respondían lo que el estudiante esperaba que respondieran, porque los habían entrevistado tantas veces que los habían vuelto animalitos de laboratorio. El estudiante que estaba entrevistando a esa persona con un padecimiento psiquiátrico lo que estaba haciendo era preguntarle mecánicamente una serie de cosas que le habían pedido, que a él le habían preguntado cualquier cantidad de veces. Entonces pasó que algunos estudiantes reportaban, por ejemplo, que terminaba la entrevista y el paciente psiquiátrico le decía, te faltó preguntarme esto y esto y esto. ¿Me explicó?
Ese estudiante está siendo formado con alguien a quien estamos literalmente quitando su identidad de persona. ¿Sí ves? Y ya le estamos estudiando como si fuera el animalito del laboratorio. Entonces, la sociedad contemporánea ha creado individuos que creen que saben todo lo que los demás necesitan, sin entender las perspectivas de los demás. Ustedes son de una generación que hace una cosa que se llama cancelar, ¿se acuerdan? Se cancelan canciones, se cancelan películas, se cancelan actores, se cancelan, ¿verdad? ¿Y por qué cancela alguien eso? Porque está leyendo solamente desde sus valores y desde su perspectiva, desde su egoísmo, desde su individualidad. No está entendiendo las condiciones contextuales, el momento histórico, las circunstancias por las que los demás están en las circunstancias en las que están. ¿Me explico? A mí me impresiona mucho que eso pasa sobre todo con los productos culturales. De pronto alguien decide que una película que se hizo hace 20 o 30 años debe ser cancelada porque en ese entonces se pensaba de manera diferente y se hace un acto que hoy sería equivocado, y en lugar de tratar de entender las circunstancias en las que tuvo lugar, la cancelan y la dejan de pasar en la tele o cancelan a las personas y esas personas pierden su trabajo. ¿Me explico? Piénsenlo en todo aquel campo de conocimiento en el que se involucren, como profesionales y como estudiantes. Entiendan muy bien el contexto, entiendan muy bien la circunstancia. No lleguen solamente a decir, aquí hay que arreglar algo porque yo creo que lo tengo que arreglar, ¿no? Particularmente comunidades indígenas, a las que llegan los antropólogos, los etnógrafos, los sociólogos, los economistas, a invadir esas comunidades, a llevar la cultura, a llevar la salud, a llevar la mirada dominante, hegemónica, y alterar las prácticas sociales, alterar los rituales. ¿Me explico? Entonces, ese término de ayudar, hagámoslo cuando nos lo pidan, ¿va? Cuando encontremos que hay buenas condiciones para hacerlo y que alguien nos está pidiendo ayuda, si no, tampoco nos pongamos a querer arreglar el mundo de todos los demás. Arreglemos el nuestro también, ¿va? Considero que es un tema bastante importante y felicidades, es un buen trabajo. Creo que lo que hicieron es un tema muy importante, pero muy ignorado. Tan importante así que aquí con la profesora Adriana habemos 3 personitas y conmigo 4, que va a hablar un tema similar acerca de lo que es la vialidad y la movilidad y lo dificultoso que es, y especialmente también para las personas con discapacidades. Yo tengo una pregunta, creo que ¿qué nos queda hacer a nosotros? Yo creo que ya lo mencionaron un poco, pero ¿qué nos queda hacer a nosotros desde un punto más concreto como ciudadanos y especialmente de la comunidad de la UAM Xochimilco, de una universidad tan importante? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad? Mira, yo creo que primero reconocer que somos personas, somos seres humanos errantes, somos seres humanos que nos vamos a equivocar y entender que podemos llegar a dañar a la gente o que lo hemos hecho en el pasado. Yo creo que perdonarnos o reflexionar lo que hemos hecho. No te voy a mentir, o sea, creo que hay veces hasta las mismas personas con discapacidad que se burlan entre ellos, pero ya es un consenso entre ellos y nosotros lo hemos hecho, tampoco nos vamos a mentir en eso. Yo creo que comprender a partir de eso qué tanto daño puedo hacer, pero también qué tanto puedo mejorar. Entender lo que he hecho mal y mejorar. Lester Guantanamera es un personaje, en realidad se llama Luis Córdoba, pero él, escucharon su historia, él antes los veía así, pero él supo evolucionar como persona, crecer como persona, aceptar que he cometido errores, pero puedo ser mejor. Igual a nivel social es eso, aceptar que puedes cambiar y que puedes ser mejor. Aquí en la UAM Xochimilco yo les recomendaría es que den un enfoque a sus proyectos de manera social, pero siempre investigando de manera profesional y siempre preguntando a las personas que viven eso, ¿cómo podemos mejorar? Yo creo que va por ese camino. Perdón.
Es que me entusiasmo, pero bueno, lo siento mucho. No olvidemos que al ser universitarios en una universidad pública como esta, la sociedad que patrocina esta institución y que patrocina nuestros estudios y nuestros aquí con la esperanza de que hagamos algo para esa sociedad. ¿Ok? Volver a estudiar en beneficio de todos, en beneficio de la comunidad. Somos los universitarios, somos una bola de privilegiados que estamos a estas alturas del partido en posibilidad de venir a la escuela, leer libros, estudiar, reflexionar, discutir, ¿ok? Para que cuando salgamos de aquí asumamos la responsabilidad, colaboremos, cuidemos, participemos, entendamos, analicemos. Entonces, yo creo que no se nos debe olvidar eso. No soy universitario para pensar solamente en salir, conseguirme un trabajo y hacerme rico, cosa que no va a pasar, por cierto, sino hacer un trabajo que me integre socialmente, que me dé responsabilidad, que me ayude a sentirme parte de una comunidad. Si logramos eso, vamos bien. Si reconocemos esas cosas, vamos bien. ¿Va? Sí, muchas gracias. Bueno, yo en el mismo sentido de Gerardo, quiero pensar que este espejo hermoso que son ustedes con los jóvenes de nuevo ingreso sirva para motivar, porque bueno, son muy jovencitos, no es lo mismo ver a un ponente ya mayor que a ustedes, ¿no? En ese sentido. Yo espero y no pierdo la esperanza en que esto motive al papel que juega la investigación en esta institución. Uno. La otra cosa, justo nosotros de aquí vamos al aula a discutir un texto de Freire y Faúndez sobre la pregunta, que trata sobre la importancia, que bueno, no se dice ahí, pero yo creo que es una nueva orientación de la metodología. Más allá de escribir sobre los otros, o investigar sobre los otros, hay que indagar e investigar con los otros y escribir con ellos, como lo hacen ustedes en este trabajo tan lindo. Felicidades. Gracias. Sí, felicidades. La verdad que está muy bien. Yo soy también profesora del TID, Mayra Terrones, y soy cuidadora primaria de un autista adulto. Entonces siempre me emociona, ¿no? Así, ver que a los jóvenes les interesa estos temas. Y acá en la UAM yo me he topado con varias situaciones que sí tenemos que reflexionar no solamente con, ¿no?, sino en nuestros propios espacios. Y creo que sí es bien importante que nos da esta reflexión su documental, ¿no? O sea, cómo nos volteamos a ver también nuestra cotidianidad. En un trimestre que estuve dando clases en Azcapo, me tocó darle clases a un chico que era autista, ¿no? Y pues yo tengo un hermano que es autista y tengo muchos años acompañando, y claro que en mi aula yo procuré, por ejemplo, las luces a ellos les estresan mucho, la ansiedad de hablarle a la gente, que no los abracen, ¿no? Hay ciertas cosas que en el espectro autista hay que vigilar, pero quienes vivimos con autistas o tenemos cercanía lo sabemos, pero yo me quedé pensando que yo en ese trimestre pues lo estaba haciendo con el conocimiento de acercarse a un autista, y me daba un poco de angustia pensar que en otro trimestre o con otro profesor, ¿qué pasaba?, ¿no? O sea, si sabía que los estímulos de luz, ruido, el acercamiento eran un poco difíciles. Y entonces creo que también nosotros como académicos y académicas tenemos que empezar a no solo hablar de inclusión y investigarlo y demás, sino también a trabajarlo, ¿no? Otra de las experiencias que tuvimos fue en el posgrado de desarrollo rural. En el proceso de selección de hace 2 generaciones, llegaron 2 compañeros, una compañera débil visual y un compañero que era ciego. Y el proyecto
que nos llamó muchísima la atención fue el del compañero que era más débil visualmente, casi ciego, Juventino. Hizo una tesis hermosa sobre su comunidad y la discapacidad en su comunidad, y todas las creencias que había, además de las discapacidades. Pero al final el posgrado y los profesores que participamos y profesoras que participamos de él, tuvimos que adaptarnos a Juventino. Cada semana de concentración, nosotros tenemos semanas de concentración y 3 semanas, una semana de concentración y 3 semanas de campo, en 3 semanas de concentración en el trimestre, y era bien aleccionador para nosotras y nosotros, o sea, cómo preguntarle a Juventino, como ustedes dicen, qué era lo que él necesitaba para poder presentar su tesis, para hablar de sus avances, o sea, incluso los espacios en donde se impartían. Entonces, a mí me hizo mucho sentido lo que decían ustedes ahora de también voltear a ver a la UAM, ¿no? Que ya tiene un trabajo sobre discapacidad y demás, pero seguir ejerciéndolo desde nuestros propios lugares y donde nos miramos, desde la cotidianidad también. Es importante que la discapacidad o las capacidades distintas o toda esta discusión que hay, ¿no? Es algo que la sociedad moderna, como bien dice el profesor, ha impuesto, ¿no? O sea, ¿qué es la normalidad y qué no es normal, ¿no? Yo pienso que todas y todos, por todos los estímulos electrónicos, esta ciudad moderna, de repente avasallante, tenemos alguna discapacidad. Lo que pasa es que no la visibilizamos, ¿no? Entonces, el hacer esta distinción creo que ha sido como una estructurante desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, y más allá de eso hay que romper con esas barreras que nos ponen, ¿no? Yo sí celebro mucho que las y los estudiantes de la UAM se interesen y que vayan abordándolo desde donde ustedes lo hicieron. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, primero igual me uno a la felicitación por el trabajo, es muy importante. Recordemos que esto se da en el contexto de repensar nuestra universidad a 50 años, ¿no? Es decir, hay una agenda que está saliendo a partir de trabajos como el de ustedes. ¿Qué estamos haciendo en planeación territorial, en arquitectura, ¿no? Estas viejas tesis de que la ciudad es la materialización de la sociedad, pues lo tenemos en esto, en estructuras que no permiten el acceso a mucha gente porque han sido excluidos históricamente, no es un fenómeno de orden reciente, ¿verdad? Entonces, que una universidad pública esté pensando este asunto es clave. El día de ayer, una profesora, Connie Chapela y Alejandro Cerda, presentaron también algo muy interesante con un compañero estudiante que llegó en silla de ruedas y que justamente es la propuesta de especialización para atender problemas de discapacidad en nuestra universidad. Ahí hay un punto de bisagra con lo que ustedes están presentando y con otras cosas, porque han salido otros temas también en estos 50 años, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que en ese sentido nos obliga a nosotros como profes, pues también a mirarnos hacia adentro y ver cómo estamos trabajando, encontrarnos con ustedes como estudiantes, reconocernos como una comunidad activa que puede modificar condiciones en donde nos hemos acostumbrado a ver las cosas normales y no hay que romper con esa cuestión que se planteaba. No a la normalidad implica desafiar y empezar a tomar otros rumbos. Por eso creo que el trabajo de ustedes es muy pertinente y muy importante en estos 50 años y lo que viene, ¿no? Muchas felicidades de veras, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar un poco lo que había dicho usted. Bueno, mi mamá también es maestra de telesecundaria y le tocó un alumno que pues, era sordo, pero a la escuela no le importaba ni al director ni a los demás compañeros que tenía. Entonces ella misma quiso tomar un curso de lenguaje y señas y finalmente pudo adaptar sus clases a lo que él necesitaba. Y pasaron muchos meses y finalmente todo su salón al final pudo también hablar en lenguaje de señas
y al final toda la escuela también pudo hacer esa misma actividad. Entonces a veces creemos que son casos aislados, pero esas acciones que ayudan a una persona finalmente es como una cadena. Entonces todo su salón ya le estaba enseñando a sus padres a hablar lenguaje de señas, y creo que no debemos cerrarnos y pensar que una acción que hagamos no va a tener repercusión, sino que es una cadenita que al final esas pequeñas acciones hacen que sean grandes. Y hay prácticas que nos cuesta mucho trabajo modificar. Cuando se estrenó el documental en noviembre, ¿verdad?, en el auditorio aquí del edificio central, vinieron muchos de los compañeros que aparecen en el documental, más muchas otras personas. Y bueno, había que cargar las sillas de ruedas porque pues ni modo que los dejáramos a todos hasta atrás, ahí de lado y con gente parada y no veían nada, ¿no? Y al terminar el documental, una de las asistentes nos recordó que ella era auditivamente hipoacústica y entonces no escuchaba lo que estaban diciendo. Y al mismo equipo se le había ido la onda de que pues hubiera estado bien poner subtítulos. Y en ese momento fue que ella dijo, oigan, pues pongan subtítulos, así hice el esfuerzo y estuve atento, pero no alcancé a escuchar. Y eso que ellos ya llevaban un año metidos en eso, ¿me explico? Y aún así las prácticas de pronto nos cuesta cambiarlas, adquirir esos hábitos nos cuesta cambiarlos. Pero bueno, pues son experiencias muy valiosas. Yo nada más quiero cerrar diciéndoles que en este mismo ciclo se hizo un documental sobre adultos mayores y las circunstancias en las que suelen terminar su vida. Uno sobre perros callejeros y los diferentes refugios que existen en la ciudad y la gente que los cuida y los atiende. Discapacidad, bueno, ¿qué otro tuvimos? Uno de censura en las redes sociales, es muy interesante ese documental, explica muy bien cómo funcionan las redes sociales. ¿Qué otro tenemos? Eran 6, bueno, la historia del bar Alicia, que tiene toda una historia que muchos de aquí recordamos seguramente desde nuestra juventud. Y les cuento esto porque van a salir por tele en el Canal 21, yo creo que a partir del mes de marzo van a estarse programando estos documentales para que los puedan ver ahí, difundiremos en la UAM este rollo. Además de que van a ir a concursos, los vamos a poner en la plataforma de la universidad. En este proyecto hemos generado ya 15 documentales, todos en el rango de 1 hora, 1 hora y media de duración. Les ha ido bastante bien a varios de ellos, todos sobre estas problemáticas. Hay uno muy interesante sobre migración, sobre migrantes. En fin, no se nos olvide que somos socialmente responsables. ¿Va? Cerraría con eso. Gracias. Agradecemos muchísimo la presentación y proyección del documental, a todo el equipo de trabajo, a Gonzalo, Daniela, Irving, a todos, al profesor Marván, claramente, a todos que nos acompañaron, ya sea a través de las redes sociales o aquí presencialmente. Muchísimas gracias por su participación y les extendemos la invitación a seguirnos acompañando y también a seguir analizando, seguir aprendiendo de ese tipo de obras de arte que también tienen múltiples niveles de análisis. Aquí se hablaron muchas cosas, pero también hay muchas cosas que quedaron, digamos, que estaban ahí en el documental, ¿no? Estaba toda esta cuestión de qué sucede cuando permea una idealización de la belleza de un cuerpo olímpico y qué sucede cuando una persona no encaja en eso. Justamente se dan situaciones de discriminación, ¿no? Se hablaba también un poco de esto. En realidad se pueden hablar múltiples temas y se pueden hablar de las distintas divisiones que nos conjuntan aquí, desde el tronco interdivisional, y la invitación es esa: sigamos estudiando eso, sigamos viéndolo, sigamos compartiéndolo también. Es importante difundir todo ese tipo de trabajos y si les pido otro aplauso, por favor, y muchísimas gracias a todas y todos.